Sé que estoy llegando tarde a este tema, pero no me quería quedar con las ganas de hablar un poquito sobre la película de Uncharted, protagonizada por el gran actor Tom Holland, mejor conocido por darle vida a Spider-Man en el universo cinematográfico de Marvel. Y como en todo, obviamente hubo mucho boicot sobre su participación en el filme. Aclaro de una vez que esto no es una reseña como tal, ya que el formato de reseñas es para películas que destaquen un poquito de las demás y películas que me gusten mucho. Y Uncharted lamentablemente no es una película de ellas, no destaca y tampoco es una película que haya esperado por mucho tiempo, pero sí me gusta. Antes de comenzar con el video, quiero invitarte a que te suscribas y que me sigas en mis demás redes sociales, especialmente en TikTok y en Facebook, donde estoy mucho más activo. También puedes seguirme en mi Twitter, donde doy las noticias más recientes sobre la cultura geek. Así que sin más que decir, comencemos con el video. Primero necesito aclarar algunas cosas, y es que la verdad yo no soy muy fanático o muy acérrimo a la franquicia de Uncharted, ya que únicamente conozco el juego 4 del PlayStation y conozco muy poca información sobre los anteriores juegos. Aún así, este análisis va mayormente dirigido a la película y cómo plasma elementos del videojuego en la pantalla grande, así que no me voy a meter de lleno con la historia de los videojuegos, sino que simplemente me voy a enfocar en la historia que nos presentaron y cómo logran adaptar elementos de Uncharted, sin comparar excesivamente la historia de los videojuegos con la historia que nos presentaron en el cine. Ok, ahora, ¿qué pienso de la película de Uncharted? Honestamente pienso que es una película buena, nada más. Sí me gustó, pero hay algunos elementos que no me gustaron del todo. Para las personas que no van a ver el video completo, en pocas palabras, yo considero que esta película no es Uncharted. Sí, tiene el nombre y tiene elementos muy simples y muy básicos del universo de Uncharted. Pero analizando profundamente todas las cosas que Uncharted en los videojuegos nos presentaron, siento que como fanáticos sí nos quedaron a deber mucho. Sobre todo factores como el factor shooter, ya que en la película muy pocas veces vemos a Nathan Drake o a Sullivan utilizar armas. También elementos como el parkour, ya que en los videojuegos Nathan Drake siempre en sus misiones tenía que hacer muchas acrobacias, ya que casi no tuvimos interacción de Nathan con el entorno, lo cual me lleva a mi siguiente punto, la falta de locaciones. Ojo ahí, un factor muy destacable de la saga de Uncharted es el sistema de exploración, porque recordemos que estos personajes no están haciendo cualquier cosa, no son ladrones que se van a meter a robar en, no sé, un museo, simplemente para ganar dinero, no. La franquicia de Uncharted tiene como premisa principal la búsqueda de un tesoro en un mundo mucho más urbanizado, con factores como la historia, temas de antropología y temas muy interesantes de la búsqueda de un tesoro, cosa que vemos muy poco en esta película. La película comienza con un atraco a un museo para obtener una llave, la cual le servirá en un futuro en Barcelona. Después, en Barcelona solamente exploramos unas catacumbas debajo de una iglesia, que honestamente no fue muy interesante, sobre todo cuando en medio de las catacumbas llegaron a un evento, una fiesta demasiado extraño y resulta muy anticlimático, para luego llegar al lugar y encontrar un mapa. Y a partir de aquí todo se echó a perder. Todo iba muy bien con estas dos pequeñas locaciones que tuvimos, fue bastante interesante, a lo mejor algo anticlimático, pero fue algo muy acérrimo a la franquicia de Uncharted. Pero cuando salió el mapa y asesinaron al villano interpretado por el señor de señores Antonio Banderas, resulta en una escena bastante anticlimática. Y a partir de ahí ya no se exploran más locaciones. Yo esperaba ver una exploración mucho más larga en el tema del bosque, en el tema de la selva, en una isla, que resultara muy interesante, donde encontraran trampas, encontraran atajos, estuvieran investigando un poquito de consulta sobre la historia, incluso que se toparan con algunos aldeanos de la isla y tuvieran un perfil antagónico.
con el objetivo de darles un poquito de obstáculo. Pero no, lo único que nos dieron fue una escena de acción bastante buena, por cierto, en los aires encima de un avión, para posteriormente llegar a una isla tropical en lo que aparentemente era un lugar para vacacionar. ¿No se suponía que el tesoro iba a estar bastante lejos y que iba a estar muy oculto de la sociedad? Pero ahora me explicas que en una isla justamente a un lado de donde está el tesoro, ahí estaba una isla tropical para vacacionar. En serio, me resulta muy pésimo. O sea, ¿en serio nadie se encontró el tesoro? Posteriormente, Nathan Drake descubre dónde está la ubicación exacta de este tesoro, utilizando su ingenio para descubrir algo que su hermano le estuvo diciendo. Y literalmente el chaval se rompió la cabeza intentando descubrir qué quería decir, cuando lo único que tenía que hacer era agarrar la última carta que le dio y ponerle fuego. Y descubrir que las llaves que utilizó en Barcelona eran prácticamente un compás. Luego se dirigió en una lancha hasta allá y el puto tesoro literalmente estaba en una cueva muy accesible para todas las demás personas que andaban por ahí, por cierto. Y muy convenientemente el barco estaba por encima de un hoyo gigante, donde justamente cabía un helicóptero para sacar el barco. ¿En serio quieren que nos creamos que un tesoro de esa magnitud iba a estar tan cerca de una isla tropical, dentro de una cueva aparentemente accesible para cualquier persona, y que había pasado años sin que nadie lo había encontrado? Me resulta muy anticlimático y muy poco lógico. ¿En serio nadie había encontrado el tesoro antes? ¿Es en serio que solamente Nathan, Drake, Sam y Sullivan sabían de la existencia de este tesoro? Cuando en los videojuegos sí es mucho más difícil encontrar este tesoro, y es a lo que me refería con mi argumento de que faltan locaciones. Únicamente en el juego 4 visitamos muchos países, visitamos muchos lugares, muchas pistas. En el primer acto llegamos a unas cuevas que tenían muchas trampas, mismo lugar donde son atacados por mercenarios, para posteriormente viajar al otro lado del mundo para buscar más pistas y por último llegar a una isla donde hay muchas cosas que explorar, historia, cartas y muchas ruinas que al momento de explorarlas suelen ser demasiado peligrosas. Pero en la película no vemos nada de esto plasmado, y la única escena de acción que vale la pena es la escena de los barcos voladores y la escena del avión. Por otro lado, la historia de los 11 piratas me resulta muy poco interesante, sobre todo cuando en el videojuego 4, que es la máxima influencia que tienen en esta película, vemos una historia súper compleja del tesoro de Avery. Y los espectadores no solamente nos enfocamos en la historia de Nathan para encontrar el tesoro, sino que mediante pistas, mediante cartas y mediante muchas informaciones que vemos alrededor de todo el juego, descubrimos subtramas e historias sobre este tesoro, cosa que no vimos en la película. No vemos las consecuencias de los 11 al momento de desconfiar de sus compañeros. No vemos una conclusión a su historia y el cómo llegó el barco hasta allá. Tampoco descubrimos cómo Sam sabía todo esto. Y al final no hay una moraleja sobre el tesoro. Por ejemplo, vamos a comparar una escena específica del videojuego de Uncharted con una escena de la película. Para los que ya jugaron el juego 4, se darán cuenta de que el final de la película se parece mucho al final del videojuego. Con esta toma dentro del barco, donde está lleno de oro, donde llegan los villanos para arrebatarles todo el oro. En el videojuego vemos una escena bastante conmovedora y emotiva con una construcción visual muy interesante, llena de drama y con un peso para los personajes. Y somos testigos de una gran batalla llena de acción con espadas, dentro de un barco que se está incendiando. Y esta escena tiene mucho peso porque vemos cómo al villano lo lleva a la perdición la avaricia, e irónicamente muere aplastado por el tesoro que él tanto anhelaba.
y al final vemos cómo Nathan abandona el tesoro sin ningún problema, culminando la historia con Sam entregándole unos doblones de oro que sí alcanzó a tomar antes de perder el tesoro. Pero en la película únicamente vemos cómo luchan en un barco y pierden el tesoro. No hay un peso dramático hacia el tema de la avaricia, por ejemplo. Únicamente vemos morir a todos sin ninguna razón. La violencia es demasiado censurada, por ejemplo. Y ese giro del villano no me gustó para nada. También la participación de Sullivan al final de la película pasó a segundo plano. Y sin mencionar el personaje de Chloe que desapareció al final de la película. Se nota muy de lejos la mayor influencia que tuvieron para la película, que como ya mencioné, fue el juego de Uncharted 4. Y es muy fácil darnos cuenta de esto, ya que la escena inicial de la película nos muestra una pequeña escena del pasado de Nathan y Sam en un orfanato y cómo Sam se escapa para no ir a la cárcel, lo cual es casi calcado de la escena del principio del juego de Uncharted 4. Pero el giro es que este Nathan es mucho más joven que en el juego. Por mi cuenta, yo no estoy en desacuerdo con la elección que tuvieron de Tom Holland para el personaje de Nathan Drake, porque de hecho sí se parece mucho a la versión más juvenil del personaje de Nathan. Y pues en la película sí se nota muy joven, al igual que Sullivan. Y esto se debe a que a lo mejor quieren hacer una franquicia de películas al estilo de Rápidos y Furiosos, lo cual sí me gustaría ver, pero por favor necesito que adapten más elementos de Uncharted, porque esto no parece Uncharted, parece una película genérica de acción, de búsqueda del tesoro, un tesoro que estaba prácticamente a la vuelta de una isla tropical. Entonces, para mí el cast fue bastante acertado, pero sí está muy mal escrito. Yo creo que el único que se salva es el personaje de Nathan Drake, ya que Tom Holland es demasiado carismático, y sí plasma la personalidad de Nathan, sobre todo cuando era joven. Sullivan sí me gustó su versión en la película, pero lastimosamente no le dieron su lugar y tuvo muy poca participación, sobre todo en el segundo y en el tercer acto, ya que solo aparece hasta el final, cuando Nathan Drake ya encontró el tesoro. Los demás personajes solamente están de relleno. Chloe no me gustó y el villano me estaba gustando, pero la cagaron. La cagaron con este giro donde lo asesinan. Y es una decepción, porque Antonio Banderas es un gran actor. Y honestamente su personaje sí tenía una razón de ser, más allá de la avaricia y del dinero, sino simplemente encontrar el tesoro. Y desde el momento en el que lo asesinan, resulta en un villano bastante cliché que solamente hace lo que hace por dinero. La verdad ni siquiera reconozco sus nombres, porque son tan malos y están tan mal escritos que ni siquiera destacan en ese aspecto. Por último, en cuanto a los visuales, creo yo que es lo único que rescata la película. Obviamente hay momentos en los que el CGI pues falla, pero es destacable y se agradece. En conclusión, yo creo que esta película de Uncharted cumple bajamente con las expectativas de la película. Logra adaptar muy pocos o nulos elementos del juego de Uncharted y desperdicia villanos y no le da mucho lugar a sus personajes. Sin mencionar la falta del elemento shooter, la falta de exploración y la falta de muchos, pero muchos lugares y ambientes. Esperemos que en el futuro cambien esto y hagan una secuela lo suficientemente interesante, porque en la escena post créditos pudimos ver cómo es que van a cazar a Nathan Drake y Sam va a tener que escapar de la cárcel, parecido a lo que vimos a la mitad del juego de Uncharted 4. Y ojalá, solo ojalá, puedan plasmar más elementos históricos, ya que este tesoro sí fue demasiado ambiguo. Pero bueno, espero que les haya gustado el video, por aquí lo vamos a dejar. ¿Qué opinan de la película? ¿Realmente les gustó? ¿Son fanáticos de la saga de Uncharted? ¿O esta película fue su primer vínculo con la saga? Realmente les recomiendo jugar el juego de Uncharted 4 porque plasma mucho mejor manera toda la franquicia de Uncharted desde el juego 1 hasta el 3.
Y esta película no representa al 100% lo que Uncharted es. Así que se los dejo de tarea. Antes de irme, quiero invitarlos nuevamente a que me sigan en mis redes sociales, ya saben, en TikTok y en Facebook, donde soy mucho más activo. Comenten qué opinan de la película. Yo soy Arturo Hasf y me despido.